Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Quiero hablarle un poco acerca de una perspectiva teológica acerca de la ciudad. La ciudad, una perspectiva teológica. Y quiero, de seguro que algunos de ustedes cuando vieron el flyer pensaron en la última revelación del Apocalipsis, pero no. Esto es algo tan sencillo y quiero compartir algo sencillo, pero que creo que está en el corazón de Dios. Lucas, por favor. Lucas capítulo 19. Voy a leer el versículo 41. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas 19, 41. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cerca de dónde? ¿Cerca de dónde? Al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje ocurre en lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Estaríamos hablando del domingo anterior, ¿verdad? 8 días antes de la resurrección. Jesús emprende su último viaje a Jerusalén. Básicamente es el viaje de la crucifixión. Y Jesús hace su entrada. Esta es conocida como la entrada triunfal. Jesús hace su entrada a Jerusalén, donde el pueblo lo reconoce y gritaban: Hosana al Hijo de David. Y algunos quitaban su manto y la ponían donde Jesús iba a pasar, otros con ramas, ponían ramas para que Jesús pudiese pasar. Y era una multitud de gente gritando: Hosana al Hijo de David. Era la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y a mí me llama poderosamente la atención, y esta breve reflexión va a estar basada en 3 verbos. En el versículo 41, que describe muy bien cómo Dios quiere relacionarse, cómo Dios ve a la ciudad y cuál debería ser la posición de la iglesia con la ciudad. La ciudad fue concebida por Dios. La ciudad no es una idea humana. La ciudad es concebida por Dios. La historia de la humanidad empieza en un jardín, pero la historia de la humanidad, según la revelación de Apocalipsis, termina en una ciudad. La última descripción de la revelación bíblica termina es una ciudad, la nueva Jerusalén. Y en parte, de manera figurativa, nosotros los cristianos a veces somos vistos como una ciudad. Recuerden que Pablo hace una clara analogía entre la ley y la gracia,
Y entre la ley pone de ejemplo a Agar y dice que Agar representa la Jerusalén actual. Y dice que la gracia, lo que hemos nacido por la gracia y por la fe, representamos figurativamente la nueva Jerusalén. Jesús emprende el viaje de su última semana sobre esta tierra y llega a Jerusalén. Los biblistas creen que Jesús en el día pasaba, en esa última semana, en el día pasaba en Jerusalén, pero en la noche iba a dormir a Betania. Estaban sus amigos. Hay un contraste porque cuando Jesús entra a la ciudad, la multitud dice, lo alaba, lo glorifica, Hosana al Hijo de David, y básicamente lo reconocen como rey. Pero después, cuando Jesús es presentado ante el pueblo, la multitud también dice, crucifíquenle, crucifíquenle. Y me gusta un enfoque que para mí es novedoso, que lo encontré en estos días de Lucas al respecto. Porque yo siempre he creído, y yo he predicado también sobre eso, que la misma multitud que le dijo a Jesús, que le gritó a Jesús, Hosana al Hijo de David, fue la misma multitud que después gritó, crucifíquenle. Pero Lucas hace una acepción. Y desde el punto de vista de Lucas, aparentemente fueron dos multitudes. No, que desde el punto de vista de Lucas no fue la misma multitud que dijo Hosana, no fue la misma gente que después dijo crucifíquenle. Porque Lucas utiliza en el versículo 39, 19-39, los fariseos irritados, cuando están irritados los fariseos porque ven, los fariseos no toleraban que a Jesús se le llamara rey, se le llamara Señor y que lo glorificaran de tal magnitud. Entonces los fariseos le dicen a Jesús, reprende a tus discípulos. Al parecer, por la palabra discípulo, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Pero esa palabra no necesariamente se usaba para describir a una multitud tan efímera. Entonces, a partir de ahí y de otros indicios que hay a lo largo de Lucas, que no voy a entrar en esos detalles, aparentemente la multitud que gritaba al Señor, Hosana al Hijo de David, no tiene nada que ver con la misma multitud que le gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Verdad? Se lo dejo ahí nada más para su debida interpretación. Entonces Jesús va a Jerusalén. Y los tres verbos que a mí me llaman mucho la atención están en el versículo 41. Dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad. Lo primero que Jesús hizo fue acercarse. Diga conmigo, acercarse. ¿Lo puede repetir? Acercarse. ¿Qué fue lo primero que hizo? Acercarse. ¿A quién se acercó Jesús? A la ciudad. Esto tiene que ver con un acercamiento físico, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con un acercamiento espiritual. El acercamiento de Jesús a Jerusalén no solamente tiene que ver con un acercamiento físico, también tiene que ver con un acercamiento espiritual. Recuerde que más adelante en un versículo le dice, si al menos reconociera en este tu día. Y más adelante le dice, porque no conociste la visitación de Dios. Ese era un día histórico para Jerusalén, porque Jesús se estaba acercando a ellos de manera física, pero también se estaba acercando a ellos de manera espiritual. Era una visita de Dios en la persona de Jesús para llevar salvación a Jerusalén. Obviamente que Jerusalén no pudo entender muy bien el mensaje de Jesús,
porque ellos esperaban un líder político, un líder que se levantara con las masas y que levantara a las masas en contra del imperio romano, que era el imperio que tenía subyugado a Israel para en ese entonces. Lo primero entonces que Jesús hace es acercarse a Jerusalén. Yo no creo en un Dios que viva distante de la ciudad. Se lo repito, no creo en un Dios que viva distante de la ciudad. Yo creo que el deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de la ciudad. Porque la cercanía de Dios con la ciudad trae salvación, trae paz, entre muchas cosas. Entonces yo creo en un Dios que procura acercarse a la ciudad. Y ese siempre fue el deseo de Dios. Poder establecer una relación con las personas, pero también poder establecer una relación con las ciudades. Porque todo rey tiene un reino. No se puede concebir un rey sin un reino. Y no puede haber un reino sin una ciudad. Entonces el deseo de Dios es acercarse a la ciudad para para poderla gobernar, para poderla ministrar, para poderla salvar y para poderse manifestar en la ciudad. ¿Cómo nosotros vivimos en la ciudad? ¿Sabe que nosotros podemos vivir en la ciudad y estar retirados de ellas? Podemos vivir dentro de la ciudad y no sentirnos cercanos a la ciudad. Se lo repito, nosotros podríamos vivir en la ciudad, pero no estar cerca de la ciudad. Porque lo cercano a la ciudad no solamente tiene que ver con algo físico. Lo cercano a la ciudad tiene que ver también con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro corazón. Y para mí, cuando Jesús se acercó a la ciudad, se acercó en todo el sentido pleno de la palabra. La pregunta sería para nosotros: ¿cómo vivimos nosotros en la ciudad? ¿Nos hemos acercado nosotros a la ciudad? ¿La iglesia se ha acercado a la ciudad o la iglesia está en la ciudad pero vive distante de la ciudad? Se dicen que en una ciudad viven 3 tipos de personas: los constructores, los destructores y los inquilinos. Se lo repito, en una ciudad viven 3 tipos de personas: los constructores, los destructores y los inquilinos. Los constructores son aquellos que siempre están echando para adelante para edificar una ciudad. No ven obstáculos, ven oportunidades. Todo lo que hacen lo hacen en pros de ellos, en pros de su familia, pero también en pros de la ciudad. Son gente que aman su lugar, su tierra. Son gente que aman el lugar donde viven y trabajan en pro del desarrollo de esa ciudad. Los destructores, yo creo que no necesita mucha explicación. Los destructores. Usted, yo sé que conoce muchísimos ejemplos de destructores. Desde los robamanjoles. ¿Cómo desbaratamos nosotros la ciudad? Los robacables. Usted ve un parque, de pronto la alcaldía o la instancia correspondiente remodela un parque y le pone luminaria, le pone malla, lo pinta, lo pone bonito el parque. Ese parque dentro de un año se llamaba. ¿Dónde van a parar los chinos? A la chatarra.
Hay gente que solo vive buscando una oportunidad para desbaratar la ciudad. Y no le estoy hablando de gente no cristiana, también le estoy hablando de cristianos. Y los inquilinos son aquellos que les vale cualquier cosa. Son completamente indiferentes a lo que ocurre en la ciudad. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Vive en esta ciudad como que esta ciudad es su casa? No corramos muy largo. Hoy que venía yo en la mañana, aquí en el parque, los que vienen del lado de Camilo Ortega y San Judas se van a dar cuenta. En los semáforos del parque de San Judas, ¿verdad? Ahí hay un parquecito. Hermano, ¿cómo estaba esa esquina hoy que venía? La chureca es un piropo. La chureca es un piropo. Esa esquina parecía que, o parece, porque no creo que ya hayan levantado la basura ahí. Esa esquina parece, le estoy hablando hoy a las 7 de la mañana, que ahí se ha tirado basura como por 6 meses. Y no es basura de 6 meses, porque yo paso con frecuencia, casi todos los días por ahí. Nosotros somos destructores cuando usted no deposita la basura en su lugar, cuando usted tira la basura en cualquier lugar. Estamos destruyendo la ciudad. Yo sé que esto no parece espiritual, ¿verdad? Pero lo es. Somos destructores cuando compramos cosas robadas. ¿Aló? Es que está más barata. Y nosotros decimos, pero es que este tubo, si lo compro me cuesta 1,000. Este chavalo me lo está vendiendo en 100 Córdoba, pero nosotros sabemos que eso es robado. Ese chavalo de algún lugar lo fue a arrancar y se lo trajo. Viera, como yo vivo solo viendo propiedades, donde quiera yo ando viendo propiedades para la iglesia. ¿Sabe? Lo que más he visto en estos días, ¿sabe qué son? Voy a usar una palabra y no me lo asocie ni políticamente ni en ningún sentido, ¿verdad? Solo he visto propiedades vandalizadas. Veo una casa ahí por PriceSmart, como a media cuadra de PriceSmart. Ustedes saben que PriceSmart es una zona céntrica. Entonces, véalo, se va a dar cuenta. Está PriceSmart, en una esquina está Disnorte. Sí, ya se ubican Disnorte. Entonces, casi al frente de Disnorte, al costado este de Disnorte, en una esquina venden cosas plásticas, cositas, sillas, cosas plásticas. Detrás de esa casa, pero enfrente de Disnorte, hay una casa que yo un día paso y dice se vende. Y como yo siempre he andado, viendo lugares bonitos para la iglesia, un día iba rápido y no me detuve. Otro día que voy por ahí me acuerdo, voy a tomar el teléfono. Y cuando me detengo ahí, están unos señores con carretas de caballo, pero afanados, desbaratando aquella casa. Mire, como que estaban desarmando literalmente como que estaban desarmando su casa. Y entonces yo me pongo a tomar fotos, pero para tomar el número de teléfono. Cuando ellos me miran que yo estoy tomando fotos, y por supuesto que salían ellos, por aquí es más rápido.
Y entonces yo llamo, mire, ¿cuánto piden por la casa? Me dice la señora, en realidad esa casa está valorada algo así como en 180, 190, pero como la han vandalizado, de ahí fue que tomé el término, ¿verdad? Como la han vandalizado, dice, ya está súper deteriorada, y pedían como que 120. Así hay gente en la ciudad. Nosotros los cristianos tenemos que acercarnos a la ciudad como Jesús lo hizo. Y acercarse a la ciudad implica poner el corazón. No podemos ser destructores de nuestra ciudad. Hablamos bien de otras ciudades, pero siempre hablamos mal de las nuestras. Hablamos bien de ciudades que se ven bonitas, pero la diferencia no solamente son los gobiernos, la diferencia son también los ciudadanos. Ciudadanos que construyen. No podemos tener una ciudad bonita si los ciudadanos que viven en ella son destructores. Le voy a decir algo personal. Hoy me regañan mis hijos. A veces yo le he dicho a mis hijos, papá, ¿por qué no compra tal cosa cuando ustedes hayan madurado? Porque no cuidan. Y es cierto. Hay algunas cosas que no son no tengo el dinero para comprarlas, pero tampoco son inalcanzables. Que haciendo un esfuerzo las puedo comprar, pero no las compro en la casa porque mis hijos no cuidan. Y entonces yo digo, bueno, hasta que Manuel se case, se vaya, hasta que Belén se case y vuelva a quedar solo yo con Jenny, entonces, amén.com. Igual con la ciudad, hermano. Acérquese a la ciudad, no viva distante de ella. Miren el segundo verbo que me llama a mí la atención. Dice, al verla. ¿Qué fue lo segundo que hizo Jesús? La miró, ¿verdad? La vio. Y eso se entiende porque la mayoría de los biblistas creen que Jesús está... la mayoría de los biblistas creen que eso ocurrió en el monte, exactamente en el monte de los Olivos, porque hay varias evidencias de eso. Miren en el 19:28, por ejemplo, capítulo 19, versículo 29, dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba, ¿cómo se llamaba el monte? Los Olivos. Mire el versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte, ¿de qué? De los Olivos. Los biblistas creen que esta referencia es cuando Jesús estaba en el monte de los Olivos. El monte de los Olivos es más alto que Jerusalén, aunque Jerusalén tiene una posición privilegiada en cuanto a la altura. Pero desde el monte de los Olivos, Jerusalén tenía una vista panorámica. Y entonces Jesús podía apreciar muy bien Jerusalén. Jesús estaba en el monte de los Olivos y pudo apreciar muy bien la ciudad. Ahora, usted tiene que saber que no podemos ver algo a lo cual no nos acercamos. Se lo repito, no podemos ver algo a lo cual no nos acercamos, porque hay una ley. Lo que nos va a impactar es lo que nosotros vemos. Y Jesús se tuvo que acercar para poder ver la ciudad. La miró. ¿Usted cree que Jesús desconoce lo que ocurre en una ciudad? El término aquí, ver, simplemente tiene el significado de que Jesús conoce lo que ocurre en esa ciudad.
No tiene, yo no creo que la descripción nada más tiene que ver con una descripción física, con una descripción literal. Pienso que detrás de esa definición literal hay un significado espiritual. Y Jesús la miró porque Jesús conoce. Es como cuando uno tiene su sufrimiento, cuando uno tiene sus problemas, uno cree que Dios no lo ve. Y Dios nos ve. Y Dios tiene conocimiento de lo que nos ocurre, no ignora lo que nos está ocurriendo. Igualmente con la ciudad. Jesús miró la ciudad. Jesús tenía conocimiento de la ciudad. Le pregunto, ¿usted conoce la ciudad? Si no, hay que hacer la que hacíamos chavalos. Como no había nada. Y ahí ubíquense allá en los años 90, ¿verdad? Imagínense en los años 90, no teníamos internet, ¿verdad? No teníamos celulares. No teníamos los centros comerciales de ahora. ¿Qué es lo que hacía yo con unos de mis primos? Recogíamos para el pasaje. Y cada cierto tiempo, nuestra manera era, nos íbamos, agarrábamos la 119, ahí en la Racachaca, porque por ahí vivía. Entonces nos íbamos, agarrábamos la 119 hasta la terminal. Esa era nuestra distracción, nuestro hobby. A veces, si el buceo no nos bajaba, nos quedábamos por el mismo pago. Si no, entonces nos bajábamos y agarrábamos otros y no le decíamos, te pagamos, pero aquí nos quedamos sentados hasta que el bus volvía a salir. Usted conoce la ciudad, hermano. ¿O usted no conoce dónde vive? Sería contradictorio que querramos conocer lugares cuando no conocemos nuestro país. De seguro que usted quiere conocer Nueva York, de seguro que usted quiere conocer Europa, Italia, Francia. Bonjour, monsieur. De seguro que usted quiere conocer Brasil. Pero usted conoce el país, o al menos conoce la ciudad en la que vive. Y no solamente conocerla físicamente, conoce las necesidades de esta ciudad. Porque toda ciudad tiene sus problemas, toda ciudad tiene sus problemas a los que es sensible, toda ciudad en cualquier parte del mundo tiene sus dificultades. Usted conoce las necesidades de esta ciudad. Necesitamos ver nuestra ciudad. Y en tercer lugar, versículo 41, ¿verdad? 19:41. Jesús se acercó a la ciudad. Al verla, después de que la vio, lloró sobre ella. Jesús no lloró por él. Recuerde que está Jesús en la última semana de su vida. Pero Jesús no lloró por él. ¿Por quién lloró? Por la ciudad. Nosotros tenemos un refrán que cae bien en este momento. Dice, ojos que no ven. Diga conmigo, ojos que no ven, corazón que no siente. Solo el que ve, siente. Y fue lo que pasó acá. Jesús miró y sintió. Jesús fue conmovido a llorar por la ciudad.
porque esta ciudad no le estaba reconociendo como Dios y como Señor. Y esta ciudad que anhelaba tanta paz estaba Esta ciudad que anhelaba tranquilidad estaba despreciando al que le podía dar tranquilidad, que era Jesús. Jesús está llorando porque sabía el futuro de la ciudad. Y Jesús predice una destrucción que vendría sobre Jerusalén, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén y la desbarató. Y ahí se cumplió que no quedaría piedra sobre piedra. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que por tiempo no voy a entrar a ellos, pero hay varios pasajes también en el Antiguo Testamento que predecían eso. Jesús, sabiendo lo que le esperaba en el futuro a esta ciudad, es conmovido y llora por ella. ¿Usted ha llorado alguna vez por su ciudad? Nosotros podríamos llorar por un partido político, pero no lloramos por nuestra ciudad. Podríamos llorar por un mal amor, pero no lloramos por nuestra ciudad. Hay gente que llora de enojo. Jesús miró el futuro de esa ciudad y vertió sus lágrimas. Vertió sus lágrimas. Nuestra ciudad necesita nuestras lágrimas. Se lo repito, nuestra ciudad necesita nuestras lágrimas. Que usted venga a la presencia de Dios y bendiga este país. Ore por su país. Sin apasionamiento político, y esto lo digo con mucho respeto, pero sin apasionamiento político. Simplemente pedirle que Dios bendiga a nuestro país, que Dios guarde nuestro país, porque Dios conoce el futuro de las ciudades, de las naciones. Dios conoce el futuro de Nicaragua. ¿Por qué no orar a Dios para pedirle, Señor, y poner nuestro corazón para que Dios pueda bendecir nuestra ciudad? ¿Por qué no orar al Señor para que Dios haga cosas nuevas y maravillosas en Nicaragua? Con hablar mal no cambia nada, no cambiamos nada, hermano. La única manera en que Dios puede bendecir nuestra ciudad es que si nosotros oramos por nuestra ciudad. Yo sé que muchos quisieran decirle al Señor qué hacer en Nicaragua, pero no es la manera correcta de orar. Cada uno de nosotros tendría una manera de decirle a Dios qué hacer en el país, pero no es la manera correcta de orar. Pero sí podemos orar para que Dios haga su perfecta voluntad en el país y para que Dios bendiga a Nicaragua, para que Dios nos guarde en el futuro.
¿Cuánto tiempo toma usted para hablar del país? ¿Y cuánto tiempo toma usted para orar por el país? En muchos de nosotros, lejos está de que nosotros oremos por el país. La mayoría de nosotros oramos por nosotros, por nuestros familiares, en algunos casos por la iglesia y hasta ahí. La oración por nuestra nación debería ser parte de nuestra agenda diaria. Que Dios bendiga la ciudad, el campo. Que Dios bendiga al obrero y al profesional. Que Dios bendiga a la mujer y al hombre. Que Dios bendiga a las personas que emprenden. Que Dios bendiga los proyectos que el gobierno tiene para nuestro país. Que Dios traiga sabiduría para las personas que dirigen el país, independientemente que usted o no esté de acuerdo. Termino con esto. Yo soy de los que creo que la gente que más mal habla del país es la gente que menos ora por el país. Termino con esto. Cuando Jerusalén en el tiempo de Babilonia fue desbaratada por los babilónicos, Dios después restauró Jerusalén y restauró la ciudad. Y a mí personalmente siempre me ha llamado el orden de la restauración de Israel. Estoy hablando cuando Israel fue desbaratado por Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia. Estamos hablando del tiempo de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego. Y luego Dios permitió que fuera restaurada Jerusalén. ¿Cómo fue restaurada? Yo siempre he dicho que el orden en que la Biblia describe las cosas es muy importante. ¿Sabe qué es lo primero que se restauró? Lo primero que se restauró fue el altar. Lo segundo que se restauró, ¿sabe qué fue? El templo. ¿Y sabe qué fue lo tercero y último que se restauró? La ciudad. Se lo repito, primero el altar, después el templo y en tercer lugar la ciudad. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que queremos restaurar la ciudad sin haber restaurado el altar. Y el altar representa nuestra comunión personal con Dios. Hay gente que quiere ver restaurada la iglesia, pero no ha restaurado su altar. Antes de que el templo sea restaurado, primero tenemos que restaurar el altar. Primero es usted, después somos nosotros de manera colectiva, y hasta que la iglesia es restaurada, Dios restaura una ciudad desquebrajada. Es el reflejo de una iglesia desquebrajada. Nosotros, Padre, restaura esta ciudad, pero primero soy yo, primero es mi altar, después nosotros como iglesia. Y cuando la iglesia del Señor en una ciudad ha sido restaurada, entonces Dios restaura la ciudad. Pero nosotros, por ejemplo, y no hablando solamente del Shaddai, sino de la iglesia en general, por ejemplo, nosotros nos peleamos entre iglesias. Hay envidia entre iglesias, hay envidia entre pastores, hay chisme entre pastores. Un pastor habla mal de otro, un cristiano habla mal de otra iglesia.
Nosotros nos convertimos en iglesia La Mamacita de Tarzán y todas las otras iglesias están por debajo de nosotros. ¿Usted cree que Dios va a restaurar nuestra nación así? Yo me imagino a Dios. Primero compónganse ustedes y después voy con la ciudad. Amén. Primero nosotros, después la iglesia y después la ciudad. Termino con esto, 2 minutos y termino. Cuando yo empecé a pastorear Osana Sur, todavía es feo ese sector. No crea que es La Mamacita de Tarzán, todavía es feo. Pero ahora es mucho mejor que hace 23 años. Una de las cosas que hacíamos hace 23 años en ese sector, me acuerdo que hace 23 años, el que tenía una línea telefónica era la clase alta. Un convencional, ¿verdad? Muy pocos convencionales. Y yo quería conseguir un número telefónico, nunca pude conseguir una línea telefónica para allá. Entonces, quería, tan así, se lo voy a tener que alargar un poquito más, que me surgió la necesidad de orar por ese lugar, porque una vez estando en la universidad, yo siempre así aprendí, era el mejor del grupo a redactar. Entonces los chavalos decían al final, no, que lo redacte Manuel, porque Manuel es el que los redacta. Y entonces a veces nos reuníamos para hacer algunos trabajos y yo le daba el toque final. Pero otras veces nos reuníamos y decíamos, ahí te lo mando. Entonces estábamos haciendo un trabajo y dice alguien, en Discovery Channel hay un programa así, podemos citarlo. Y yo me quedo así como perdido. Y entonces dice la persona, ¿lo has visto, Manuel? No, le digo. No tenés cable, me dice. Y entonces yo con pena dije, no tengo cable. Ok, pasó. No había cable, porque no había cable en esa zona. Seguimos haciendo el trabajo y en otro momento me dice, hagamos algo, yo lo voy a redactar, dice uno de ellos, y te lo mando al correo, Manuel, para que vos le des el finiquito. Y entonces le digo, no tengo correo. Me vuelve a preguntar la misma muchacha, me dice, no tenés correo, Manuel. No, le digo, ¿por qué? Es que no hay internet. Ok. Para darle una solución me dice el muchacho, dame tu número. Te voy a llamar y te voy a dictar lo que yo. Te voy a llamar y te voy a dictar lo que yo escriba. Y yo le digo, no tengo teléfono. Y entonces me vuelve a decir la misma muchacha, ¿y dónde diablo vivís vos, man? Entonces, por eso, una de las primeras cosas que hacía todos los años, especialmente lo hacíamos en enero, era que salíamos a orar a las 4 de la mañana. Lo hacíamos todos los primeros años. Y le dábamos vuelta a ese lugar, bajábamos hasta Loma Linda, bajábamos hasta San Judas, cuando era un sueño la suburbana. Cuando hicieron la suburbana, entonces ya no íbamos por la suburbana y nos montábamos a esos cerros. Y yo le decía, Señor, que este lugar se ponga bonito, que en este lugar haya teléfono, que en este lugar haya internet, que en este lugar se puedan empavimentar las carreteras, porque en tiempo de verano uno ponía el zapato y así era de polvo, literalmente. Hay cambios que no se producen solamente por buena voluntad.
de un estado. Hay cambios que se van a producir cuando el pueblo ora por su ciudad. Quizás no estamos en Europa, hermano, pero esta es su ciudad. Ama esta ciudad. Vive en esta ciudad como constructor, no como inquilino, no como destructor. Ore, ponga el corazón por esta ciudad. Pague sus impuestos. Eso es amar la ciudad. Pague sus impuestos. La mayoría de nosotros, si tenemos la oportunidad de evadir impuestos, lo evadiríamos. No sea tonto, ¿cómo va a pagar eso de impuestos? Entonces no pida que la ciudad sea bonita. ¡Aló! Póngase de pie, por favor.